La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. El futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, designó hace pocos días al doctor Daniel Ayala como director de Radiodifusión Nacional del Uruguay, RNU. Ayala es doctor en medicina y médico anatomopatólogo. Fue director del Departamento de Cultura y Deporte de la Intendencia de Florida y coordinador de los centros MEC Florida. Presidió el Frente Amplio, también en su departamento, y fue elegido suplente de diputado en el año 2024. También fue presidente de la Federación Médica del Interior y actualmente integra el Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay. Desde hace 36 años está vinculado a las radios públicas. Sí sabrá que hoy es el día de la radio. Y lo hace a través de un programa que es una joya de la radiodifusión nacional, Radioactividades, en Radio Uruguay. También fue conductor del Baúl en CW33, la emisora amiga y hermana de la nueva radio de Florida, reconocido su programa como con el premio Gaucho de Oro. Fue coordinador de programación aquí, en M24, donde condujo además el programa, si no recuerdo mal, Color Sepia. Dice que es padre de Matías y Nicolás, que es muy hincha de la selección uruguaya y ya nos explicará por qué, siendo de Florida, también hincha de Huracán Buceo, aunque por sus hijos dice que concurre con frecuencia al Parque Central a ver a Nacional. Tiene un hermano menor, Horacio, y un sobrino, Mateo. Sus padres fallecieron y fue su padre, precisamente, según cuenta, quien lo inició en el gusto por la radio. El gusto que tengo de darle la bienvenida en este espacio y agradecerle que nos acompaña Daniel Ayala no tiene parangón. Daniel, un gustazo realmente tenerte aquí en nuestra sintonía. Bueno, realmente para mí es un honor, es un altísimo honor y placer estar en M24, estar contigo y en este día tan simbólico y tan especial, ¿no? Además, después de la semblanza en donde recorriste parte de mi historia de vida o mi vida, y recalar en la radio y hablar de M24 y ni que hablar los 36 años de radioactividades, que además se cumplen un día como el de hoy. Entre el 12 y el 13 nacimos allí en la medianoche, y en este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, ¿no? Entonces, primero que nada y ante todo, feliz Día de la Radio a todos los que de alguna forma somos la radio, de un lado y del otro, ¿no? De quienes estamos haciendo de este lado y quienes escuchan, y además quienes hacemos también estamos del otro lado permanentemente. La radio es el medio de comunicación más maravilloso que revolucionó la relación entre los hombres en esto de escucharnos sin vernos. Así que Álvaro y a todo el equipo de M24, gracias por permitirme estos minutos de charla. Bueno, tú decías algo muy interesante, pues escucharnos sin vernos. Hubo en su momento una promoción, no me acuerdo si era de Andebú, que decía la radio entretiene sin distraer. Pero bueno, hoy en día, con la incorporación también de cámaras, como tenemos en estos momentos, que la audiencia que está conectada a través del MOB puede también ver, en este caso, a Daniel Ayala. Es todo un cambio que se va procesando también en las comunicaciones, pero la radio sigue teniendo esa magia de radio que no se la saca nadie. ¿Qué significa para ti esta designación, Daniel, como director de Radiodifusión Nacional del Uruguay? Bueno, antes que nada es un altísimo honor, realmente el agradecimiento al ministro de Educación y Cultura, a José Carlos Maía, al presidente de todos los uruguayos, faltan unos poquitos días, a Yamandu Orsi, quienes en definitiva confiaron en mi persona como para poder desempeñar este rol a nivel del SECAN vinculado a lo que es la dirección de las radios, ¿no? O sea, primer orgullo, alegría, el haber recogido en estos días un montón de afectos y de saludos y de deseos que realmente a uno lo ponen
en dos lugares. En uno de alegría, sí, pero también de compromiso, ¿no? Y de querer intentar y hacer todo lo posible por estar a la altura de lo que significa defender los medios públicos, posicionarlos o reposicionarlos de alguna forma, y bueno, te lo podría resumir en esa forma: orgullo, trabajo, compromiso. ¿Cuáles son los puntos en los que te gustaría específicamente trabajar? Yo sé que no vas a referirte a lo que ha sido la administración de estos 5 años, seguramente, pero ¿cuáles son los énfasis que tú pondrías en tu gestión, así a priori, ¿no? Supongo que ya lo debes de tener pensado incluso antes de imaginar que podías llegar a ser director de RNU, pero ahora con más razón. Y bueno, podemos ir desde el corto, mediano, largo plazo, podemos mirar un poquito para atrás. Estas radios públicas tienen un legado histórico que yo no quiero, por deformación siempre voy atrás en el tiempo, pero un poco para contextualizarlo, ¿no? Uh-huh. El Sodre nació en 1929 y como institución tenía como buque insignia, como estandarte, la radio, y la radio fue el centro del Sodre durante mucho tiempo, ¿no? Esa CX6 Sodre, uh-huh, que no solamente pasaba música clásica, pasaba todo tipo de música, se vinculaba a todo el abanico y espectro cultural, social, transmitió hasta fútbol, ¿no? Transmitió el primer mundial de fútbol allá en el 30, uh-huh, que se disputó en Montevideo, en el Parque de los Pocitos, en el Parque Central, y ni que hablar en el Estadio Centenario, el primer partido del Estadio Centenario de Uruguay-Perú, en ese 18 de julio de 1930, allí estaba la radio oficial, ¿no? Entonces, recibimos ese legado, un legado que de alguna forma, década a década, con altibajos, sobrevivió, y que tuvo un punto de inflexión, que fue el 2005, con la irrupción de Sergio Sacomani en la dirección, en donde se perfilaron emisoras de contexto nacional que trabajaron y mucho y que dejaron una huella sin dudas. No quiero referirme un poco a lo que ha ocurrido en estos últimos años, pero sí a lo que vos me preguntaste. Al recibir este legado, yo creo que hay 2 o 3 cuestiones claras que las radios públicas deben de tener en cuenta. Primero, y en el trabajo que nosotros vamos a desarrollar, hay que dignificar y fortalecer estas radios públicas que tienen que estar al servicio de la ciudadanía y, por supuesto, en clave democrática, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que ser una alternativa de calidad en la oferta mediática, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, las radios públicas, ¿para qué están? ¿O qué tendrían que hacer? Para algunos tiene que hacer lo que no hacen los otros, entre comillas. Uh-huh. Pero tampoco, no alcanza solo con eso, y ya hay tanta cosa para hacer en ese sentido. Sino también informar, entretener, hablar desde todos los lugares, pero desde la alternativa, ¿no? Desde otro punto de vista. No lo que hace la radiodifusión privada, que por más que es disímil y es diferente, porque no todas las emisoras son iguales, creo que allí hay un trabajo para desarrollar en líneas generales. Pero por sobre todas las cosas, y yo estoy hablando ahora desde Florida y viviendo como hombre del interior, las radios deben de ser, y cada vez más, de contexto nacional. Uh-huh. Yo te nombraba un poco lo que fue el rol que jugó Sergio Sacomani. Sí. Las radios, durante ese periodo, llegamos a tener 22 repetidoras. Tenemos 22 repetidoras en todo el país, y quedan 2 o 3 más que hay que expandir. Pero en realidad eso, no hay otra radio. Yo entiendo, hoy está internet, están todas las aplicaciones, está todo lo que vos quieras, pero al aire, como emisoras, cobertura nacional, somos los únicos. Uh-huh. Entonces, naturalmente, no alcanza con estar, sino que nosotros obligatoriamente debemos de reflejar esa variedad territorial, social, cultural, política, que tiene el interior, y esos múltiples interiores, en nuestras ofertas de radio. Sin duda, ¿no? Se debe incorporar el lenguaje del interior, las vivencias del interior, y eso es un enorme desafío, porque
¿qué pasa? Está todo hecho a la medida de cómo uno se siente desde Montevideo. Entonces, ahí hay una labor a desarrollar muy importante, ¿no? Tenemos que palpitar, sentir, vivir el resto del país como propio. Y que muchas de las cosas que se generan en los diversos rincones del país, hacerlas de contexto nacional y encontrarles la vuelta como para que también sean de interés para el resto del país. Yo sé que es un desafío quizás demasiado importante, pero hay que trabajar en ese contexto. Son radios nacionales, ¿no? Entonces, en eso de todas las voces, un solo país, que era un eslogan un poco que se estaba que nosotros manejábamos en algún tiempo. Claro. Y bueno, es eso, si uno lo quiere analizar, y hay dos cuestiones, que es el acceso a, como te decía, a contenidos de calidad y alternativos, y las garantías, ¿no? de imparcialidad, de trabajo periodístico informativo de nivel, pero teniendo en cuenta todas las realidades territoriales, ¿no? Yo te escuchaba, Daniel, y pensaba desde la Asociación de la Prensa Uruguaya, nosotros vemos lo que es la dificultad de los y las colegas para tener fuentes de trabajo en algunas localidades, en algunos departamentos. De alguna forma, esta malla que teje las radios públicas permiten, por un lado, acceder a puestos de trabajo, pero por otro lado, y también tú lo decías, mejorar una oferta, y eso lleva también a que las radios privadas tengan una presencia diferente. Realmente, cuando las radios públicas funcionan de determinada manera, es muy difícil soslayar lo que desde allí se emite y la oferta que desde allí se ofrece, y yo creo que ayuda a que el panorama de trabajo también de los profesionales, sea mucho más rico, ¿no? Sí, bueno, ya lo dijiste todo con meridiana claridad, es tal cual, Álvaro, porque además son territorios, cada uno de los territorios o cada uno de los departamentos, y a veces no es un departamento, hay varias realidades departamentales, claro. Tienen su propio microclima, tienen su propio dial, y por llamarla de alguna manera y entre comillas, ¿no? Pero una diversidad mediática, pero que de repente nosotros la podemos abordar desde otro lugar. Entonces, complementariamente, no vamos a competir directamente, pero sí podemos ayudar, y mucho, si las cosas las miramos de otra manera, si decimos las cosas de otra forma, o prestamos atención y ponemos énfasis en algunas cosas de lo cotidiano, de lo importante que se hace en esos lugares, que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, no quedarse muchas veces en lo que son los lugares comunes de la información. Hay un accidente, pasó tal o cual cosa, hay una visita oficial. Hay que meterse en las comunidades, ¿no? Entonces, eso permite una radio pública, porque tenemos otros objetivos. Naturalmente competimos, entre comillas, con el resto, pero lo hacemos desde otro lugar, por lo tanto somos complementarios también, y como tú decías, podemos sin duda completar ese panorama informativo, porque el objetivo fundamental es la ciudadanía, ¿no? Y bueno, allí estaremos trabajando. En líneas generales, un poco eso son los objetivos, a trazos gruesos, no exento de enormes dificultades, desde lo edilicio, desde el desmantelamiento que han tenido las radios, particularmente la programación de Radio Uruguay, que era una emisora insignia, periodística, informativa de los últimos tiempos, y que bueno, va a haber que reconstruir de alguna manera. Y también era un insumo muy importante para quienes hacemos esta tarea informativa. En una emisora como esta es imposible tener la realidad de lo que ocurre en el resto del territorio. ¿A dónde recurrimos? A las radios públicas. Es un insumo indispensable para quienes trabajamos en esto. Sí, y yo te puedo contar anécdotas en la recorrida que uno hacía por otras razones que eran gremiales, pero recorriendo el interior y todo, y cuando te digo el interior, te digo el interior del interior, ¿no? Localidades más chicas,
muy queridas, por ejemplo, puedo nombrar a Nico Pérez o algunas otras, que lo que tú decías, o sea, utilizaban el informativo de Radio Uruguay y los servicios de los corresponsales que nosotros tenemos en todos los departamentos, y lo utilizaban como insumo informativo de lo que pasaba en el contexto nacional. Eso da garantías, además, de que en esa imparcialidad que nosotros debemos de tener presente, y bueno, con todas las voces, y naturalmente lo que significa ser una radio oficial, pero no oficial en el contexto político, sino en el contexto de la cobertura de todas las actividades que realizan los ministros, que realiza el presidente. Claro. Allí nosotros tenemos un plus enorme, y además una credibilidad per se. Entonces, hay un montón de emisoras de radio. Uruguay debe tener un récord de cuadros de fútbol, que debe haber más de 1000, contando los de la OFI, naturalmente, y bueno, de radios también. Entonces ha habido un desarrollo en el interior de emisoras de radio en localidades pequeñas, que era un orgullo escuchar, mejor dicho, de que las radios oficiales, y particularmente Radio Uruguay, era consulta permanente, ¿no? Sin duda que sí. Hay muchos mensajes que están llegando saludándote, algunos que dicen, por ejemplo, acá Michelle dice: gracias por la entrevista, merecido cargo para alguien a quien conozco en voz desde hace unos cuantos años, hoy en imagen, y que conduce uno de los mejores programas del dial, Radioactividades. Salud. ¿Qué va a pasar con Radioactividades? Bueno, y bueno, eso es un tema. Bueno, agradezco mucho al oyente. No es el único, ese lo leí porque era un... Bueno, a todos y a todos. Y bueno, Radioactividades es como un pedacito, bueno, es parte de la historia personal. Acá tengo que nombrar a Luis Ignacio Moreira, que también supo estar mucho tiempo en M24. Claro que sí, hoy justamente lo estábamos evocando a propósito. Decíamos, si Lula estuviera acá hoy, hubiera sido el primero que nos hubiera dicho feliz día de la radio. Sin dudas, claro, yo no puedo decir otra cosa, pero ando cerca, es el mejor operador de radio de todo el país. Yo creo que sí. Liber Sánchez del otro lado avala eso. No puedo ser objetivo. No. De verdad que pero ¿qué pasa? Entre nosotros dos, entre Lula y yo, somos los que hacemos el programa, Radioactividades. Hace 36 años que estamos. Esto se fue construyendo. Con Lula estamos desde el 97 mano a mano. Y es parte de la historia de la propia radio pública y de Radio Uruguay, es un pedacito de Radio Uruguay. Sin Entonces, sacar ese pedacito de Radio Uruguay, por más que algunos puedan entender, bueno, pero ¿cómo el director va a poder hacer un programa? Pero naturalmente no lo vemos de esa manera, y además la radio la sentimos, como vos sabés que la sentimos, y como buena parte de la audiencia que escucha Radioactividades sabe que a nosotros nos inspira ese amor profundo por la radio. Como decimos, Radioactividades es una declaración de amor permanente a la radio que se renueva cada fin de semana. Y esa declaración de amor y ese amor es muy difícil que se termine cuando es eterno y para siempre. Y lo hablamos mucho con Lula, lo conversamos también. Uno en la gestión, para mí es muy importante poder respaldarse y apoyarse en quienes fueron la columna vertebral en todos estos años, que son funcionarios que han dejado todo allí en el trabajo cotidiano. Y bueno, ahí conformaremos ese equipo de trabajo y lo charlaremos. Pero yo soy de los que más quiero poder continuar con el programa, porque es parte esencial de la historia de la propia Radio Uruguay, pero también es como un bastión de reserva de la memoria de la radio, y va más allá de las radios públicas, porque nosotros entrevistamos y entramos en contacto con la realidad y la historia de las radios de Montevideo y también de las radios del interior. Entonces, no sé, nos gustaría no dejarlo, pero veremos después. Hay mucho trecho por recorrer todavía. Bueno, la audiencia aplaude de pie esa decisión, ¿eh? Lo que uno se pregunta es cómo a lo largo de tantos años, cómo se elabora un programa a lo largo de tantos años con esos contenidos, además, porque no es un informativo donde uno viene a decir lo que pasa en el día o lo que pasó el día anterior, ¿no? Y bueno, acá hay un acumulado enorme desde que arranca en el 89,
es largo de explicar, voy a acotarlo, pero en realidad ahí empezamos a darnos cuenta al principio, con quienes arrancamos el programa, Horacio Nigro, que es un activo diexista y conocedor de la onda corta y radioaficionado, con Gabriel Souto, con Daniel Muñoz Facioli, Roberto Velo, que está por Londres. Y empezamos a hacer un programa vinculado al diexismo, a escuchar radio, a los locos que escuchaban radios de onda corta, las radios lejanas. Bien. Y después nos empezamos a dar cuenta que había una beta enorme que tenía que ver con la propia historia de la radio y personajes de la historia de la radio que empezamos a entrevistar, y ahí se nos abrió una dimensión enorme, ¿no? Y sin límites, ¿no? Entrevistar a cuánto veterano había, que era con todas esas historias, y ahí sí se fueron acumulando registros sonoros, entrevistas. Entonces tenemos un acervo propio de esa historia de la radio, y bueno, y automáticamente pasa que fin de semana tras fin de semana armamos rompecabezas distintos con parte de eso, de ese efecto acumulado de trabajo, pero también es divino lo que nos ocurre. O sea, si empezamos a producir ese programa o a ver qué planificamos para el mes, claro, empezamos a decir y esto. Entonces es tan grande la radio en el Uruguay, se hace tanta cosa en la radio, y cuando digo Uruguay es en todo el país, y hay tantos personajes que hicieron tanto, que en realidad es inagotable. Entonces lo que hay que hacer es tiempo para poder armar los rompecabezas, que en eso Lula es un genio, y poder hacer entrevistas y poder hacer equilibrio en los programas para que quede con cierto hilo conductor. Y se hace, viste que estas cosas, cuando uno está automatizado y tiene todo un trabajo aprendido detrás, es como casi automático, ¿no? Pero además, lo más importante, uno disfruta muchísimo de hablar de radio, de escuchar de historias, de compartir sonidos. Entonces uno no se da cuenta que eso es trabajo y son horas. Pero bueno, es un pedacito de nuestra historia, y cuando empezamos a hablar de él podemos hablar horas y no quiero aburrir. Sin duda que no. ¿Cómo juega en todo esto, o podría decir, en qué está el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Sodre? Bueno, nosotros en el organigrama del SECAN y que además hay que empezar a cumplir con todos estos cambios que ha habido y que parcialmente se han implementado. Para nosotros el archivo es un lugar fundamental, ¿no? E incluso el archivo, en su función de rescatar la memoria, de atesorarla, de guardarla, pero también de mostrarla. Yo creo que ahí hay una falta sobre todo hablando de la radio y del sonido. Hoy hay un archivo de rescate en el cual trabaja, y se trabaja con muchas dificultades, pero con mucha profesionalidad y con mucho entusiasmo, y ahí va a haber que potenciarlo y hay que mostrarlo, porque ¿qué nos pasa o qué no? Claro, que esté encerrado allí no sirve de mucho. Ahí está. Entonces, no solamente incluso para quienes son investigadores o muchos estudiantes sobre todo de ciencias de la comunicación, que hacen trabajos o tesis o trabajos de grado para poder tener ese material, sino que también para el público en general, para el oyente, ¿no? Entonces, yo creo que el archivo hay que redimensionarlo, hay que potenciarlo, pero también hay que mostrarlo. Y es uno de las líneas de trabajo más importantes que debe desarrollar el SECAN, y particularmente las radios públicas, ¿no? Daniel Ayala, te quedamos muy agradecidos por estos minutos aquí. Fue un gustazo realmente reencontrarnos en los micrófonos. Éxitos como director de la Radiodifusión Nacional de Uruguay, y bueno, seguimos transitando caminos similares. Bueno, Álvaro, la verdad, el agradecido soy yo. Otra vez ver el loguito de M24 y sentirme que estoy en la 97.9 es para mí también, es un pedacito de la historia personal al cual quiero mucho, y agradecido estoy a la audiencia y a ustedes,
y feliz día de la radio. Y cuando quieran, otra vez para hablar de radio todas las veces que quieras y para ustedes para hablar de lo que quieran. ¿Sabés lo que faltó, Daniel? Que nos contaras cómo siendo de Florida sos hincha de Huracán Buceo. Y bueno, yo nací nací en La Blanqueada, ahí en el sanatorio de Camu, pero viví desde muy chiquito en el buceo y mi niñez y adolescencia transcurrió por la calle Ramos y Ambrosio Velasco, Ramos y Comercio. Entonces viví todo el... ¿Con el latir de los tambores también? Con el latir de los tambores, de los nuevos saltimbanquis, en los ensayos de los nuevos saltimbanquis en la sede vieja de Huracán Buceo de la calle Ramos, del tablado de la calle Ramos y Comercio. Entonces esas cosas me marcaron, el topollillo, las caravanas de Huracán, la recorrida y desde muy chiquito... Un huracán viene soplando de la playa. El mejor himno, es lo único que nos queda. Y el saludo a los hinchas de Huracán Buceo que quedan, que si alguno nos está escuchando, yo sigo yendo a ver Huracán, ¿no? Por ahí decía, sí, yo acompaño a mis hijos al Parque Central, soy un loco del fútbol, de la selección uruguaya ni que hablar, pero sigo yendo a la C, a Huracán, yo le digo la vieja C, y bueno, eso quedó prendido en el amor del barrio y de Huracán, que fue una época de oro, ¿no? Los finales del 60, claro. La final del 13 de octubre de 1968 en la B. Yo tenía 4 o 5 años y estuve allí con mi padre. Es cuando llenaron el Estadio Centenario Huracán Buceo Bellavista. Esos recuerdos hacen que por eso sea de Huracán Buceo, ¿no? Y sigo siendo de Huracán Buceo. Un gran abrazo, Daniel, y éxitos nuevamente. Abrazo y bueno, las órdenes como siempre y feliz día de la radio. Igualmente. Info 24, la actualidad que nos mueve.